Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con Uno más Uno. Como siempre, le damos la bienvenida a los que se integran a partir de este momento al programa. Hoy tenemos en la entrevista en primer plano a José Eloy Macum, quien es un economista que no necesita presentación. Él fue, entre otras cosas, gobernador del Banco Central y pasado presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Lo hemos invitado para hablar un poco del comportamiento de la economía y ver qué es lo que se vislumbra en este proceso electoral, qué es lo que está en juego en materia económica. Bueno, hoy estaba leyendo temprano la noticia, que es la que yo más le doy seguimiento, porque obviamente somos un país muy dependiente de la economía de Estados Unidos. Vi que hoy Biden anunció que la economía en el 2023 en Estados Unidos creció en un 2.5, increíble. Cuando las predicciones del fondo a principios del año pasado hablaban de 1.8, 1.7, y ese es un salto increíble, muy bueno porque obviamente la economía está mostrando una fortaleza. No es normal que una economía desarrollada crezca a ese nivel. Nosotros sí podemos crecer a un 4 y un 5, pero las economías desarrolladas crecen a un 2,5, un 3, y eso es muchísimo. Sí. Eso obviamente ayuda a que el empleo se mantenga fuerte, lo que quiere decir que los dominicanos van a seguir teniendo opciones de trabajo, las remesas obviamente van a seguir fluyendo, el turismo también, que viene principalmente de Estados Unidos. Todo lo que informe Estados Unidos para nosotros es fundamental, tiene un impacto tremendo, igualmente la inversión. En cuanto a la economía dominicana, bueno, como ustedes saben, comenzamos con un lento crecimiento, un crecimiento muy lento que... El año pasado. El año pasado, sí. Los primeros 6 meses estábamos en 1 y pico %. Pero a partir de las facilidades que dio el Banco Central, recuerden que eso fue a partir de mayo, se transfirieron casi 150 mil millones en diferentes partidas a través de fondos del encaje legal y de desenvolvimiento y de desembolso rápido, a una tasa de 3% a los bancos, para que los bancos la prestaran un 9%, cuando la tasa estaba en un 15, 16, llegó hasta 18. Imagínate tú, o sea, cuando tú tienes tasas tan altas es imposible que la gente se endeude. Sí. Ese impulso, eso lanzó, primero la construcción, se benefició mucho de eso. Fíjate que la construcción venía negativo y dio un salto. Pero no es tan alto el salto. Bueno, pero por lo menos pasó ya a un nivel positivo, que es lo importante. Igualmente la manufactura dio un salto, el comercio, y al final, desde julio a diciembre, la curva tú ves que hace así, casi en 1, bajita, y hace así, sube, y en septiembre fue un 3.1, en noviembre un 4.2, y en diciembre, estamos esperando el dato de diciembre, porque vamos a determinar en cuánto creció la economía. Yo estimo que va a estar en alrededor de 2.4, 2.5, cercana a la de Estados Unidos. Pero viéndolo bien, si comparamos el primer semestre, que estaba en 1 y pico, si cerramos en 2.5, por lo menos se puede decir que aunque es un crecimiento bajo, por debajo del potencial, muy por debajo del potencial. Y de la proyección que hicieron las autoridades. Exacto, y de las proyecciones, creo que vamos a estar entre los, yo calculé ahí, hice un análisis de 8 países, que estaríamos en el lugar 8 de toda América Latina en crecimiento. México, Brasil, Costa Rica, Panamá, son los que estarían creciendo más arriba, alrededor de un 3 y pico %. En fin, lo importante es que ese repunte de los últimos meses del año, principalmente agosto, septiembre, octubre y noviembre, se refleje también en diciembre, yo no sé cuál es, porque no tenemos el dato. En diciembre normalmente crece la economía. Crece la economía porque es un mes muy activo, mucho comercio, mucho dinero en la calle, y que eso a partir el gobierno paga. Sí, y a partir de este año, más o menos ya se proyecta este año 5%, yo no creo.
no creo que lleguemos a un 5%. Otros hablan de 4,5%, 4,5%. Yo creo que si logramos un crecimiento del 4%, que es muy factible, eso estaría bien. Porque estaríamos duplicando el crecimiento del año pasado. Sí. ¿No? Casi duplicando. Bueno, la economía crece, el gobierno habla también de los controles de la inflación. El Banco Central nos dice que llegamos a los niveles normales. Ya estamos en el, no normal, estamos en el rango meta. En rango meta. Pero lo ideal es que siga bajando. Que siga bajando. Sí, sí, porque todavía lo ideal es que mantengamos entre 2,5, debajo de 3, es lo ideal. Sí. Todavía estamos en 3, cerramos en 3,6 creo, ¿no? Entonces hay que seguir bajando, pero eso también depende de factores externos. Sí. Muchas veces, mira, el petróleo está volviendo a subir. Porque a la medida en que crece la economía, como en Estados Unidos, la demanda de petróleo aumenta. Hay crisis en el Mar Rojo, porque los barcos están ahí, cientos de barcos están ahí paralizados por el problema de los UTIs, de la piratería, y eso está retrasando mucho los embarques y elevando las tasas. En el Panamá también están bajados. El cruce de barco ha bajado de 26 al día a 22, 23. Pero parece que se está resolviendo lo de Panamá. Bueno, pero la sequía está afectando mucho a Panamá, mucho. Bueno, pero lo que quería decir es que la población, sin embargo, sigue quejándose de que los precios siguen altos. Sí, bueno, los precios no van a bajar. Lo importante es que no sigan subiendo como subieron en la época hace un año atrás. O sea, que nadie se haga esperanza de que los precios van a bajar. No, porque los precios no bajan nunca. Los precios se estabilizan. Sí. Lo que hay que ajustar los ingresos. Y eso, ¿hay política para eso? Bueno, tengo entendido que hay compromisos para que haga un ajuste ahora en enero, tengo entendido, y otro en febrero, pero yo creo que hay que hacer un ajuste salarial otra vez este año. Porque el problema... Supuestamente el ingreso per cápita subió a $11,200 en el 2023, el per cápita. Ya estamos entre los países, 7 países con ingresos per cápita más altos de América Latina. Sí. Ya nosotros somos una islita que... Ahora, ¿qué pasa con el ingreso per cápita? Bueno, que el problema es que hay una desigualdad en la distribución del ingreso, donde 5 3, o 4% de la población se chupa el 35% de la riqueza. Es como si, por ejemplo... ¿Y qué políticas se podrían implementar para reducir esa brecha tan alta que hay? Bueno, el instrumento ideal para eso, o diría yo el único, es la reforma fiscal, la política fiscal. Esa es la que se encarga de tú, digamos, buscar una mejor redistribución del ingreso. Y ahora mismo, el gran reto que tiene el país y el próximo gobierno, sea cual sea, oye bien, sea cual sea, para que no hagamos demagogia con eso. Tú sabes que yo soy claro en mi asunto. No importa el gobierno que venga, tiene que abordar la reforma fiscal, urgentemente. Eso se ha dicho casi siempre en los procesos de transición, pero no se aplica. Bueno, porque se le tiene miedo. Y en este caso, en el caso nuestro, ya se han adelantado los sectores empresariales a establecer que no están de acuerdo. Podrán estar... Hablan de que el gobierno lo que tiene que apelar a cobrar lo que se evade. No, pero ahí vienen otros problemas más. Mira, en los últimos 3 años hablar de reforma fiscal ha sido imposible. Primero por la pandemia. Segundo, vino la guerra de Ucrania. O sea que los factores que han afectado la economía, no de aquí mundial, han impedido que muchísimos países hagan su reforma fiscal. Inclusive Inglaterra, la ministra de Inglaterra duró un mes solamente porque de que llegó al poder habló de hacer una reforma fiscal, que era lo que necesitaba Inglaterra en ese momento, una economía que está en el suelo. Entonces yo diría que es cierto lo que tú dices, los sectores siempre van a protestar, se van a oponer, pero yo simplemente advierto una cosa, ¿ok? Mientras más se retrase una reforma fiscal, el costo que se va a pagar es más alto. Es tan sencillo como eso. Y si los empresarios en este país tienen un poco de inteligencia y entendimiento, deben considerar seriamente esa situación. Y esa reforma fiscal tiene que venir acompañada de una ley de responsabilidad fiscal,
tiene que venir acompañada de un tope del endeudamiento también, donde el gobierno se pueda endeudar hasta un tope y de ahí, a partir de ahí, que sea el Congreso que apruebe cualquier aumento de ese endeudamiento. ¿Cuál es ese tope? Bueno, hoy la deuda es a noviembre 55 mil millones de dólares del sector público no financiero. Vamos, esa es la deuda real. ¿Qué tope ponemos? Vamos, 70 mil, 75 mil. Porque usted, gobierno, usted se puede endeudar hasta 75 mil millones. De ahí para adelante, usted tiene que conseguir una aprobación del Congreso. Ahora, nosotros los economistas nunca vemos la deuda como valor absoluto. Siempre la medimos con relación al PIB. Nosotros usamos indicadores, como pasa con el per cápita. El per cápita es engañoso. Imagínate tú que Jeff Bezos entre a un McDonald's a comerse un hamburgues y hayan empleados ahí que vean al tipo, se acerquen a él lo invita y lo siente en la mesa. Son 6. Y resulta que entre los 6, tú sumas los ingresos y da $25,000 per cápita al año. Porque uno solo determinó. Pero si tú le sumas el de Jeff Bezos, claro, el ingreso per cápita de los 6, incluyendo a Jeff Bezos, sube a 25 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Esa es la trama de... La trampa. Sí, por eso, porque mucha gente está diciendo, ya están los 11 mil 200 dólares. dólares exacto per cápita. Yo no los recibo. Pero realmente son los datos que se miden. Son los datos que se miden. Pero bueno, el tema del contenido de la reforma. Exacto. Porque estamos hablando de una reforma fiscal integral, se hablan claro. Algunos, Gastos e ingresos. Gastos e ingresos. Y los sectores empresarios lo que están insistiendo es en el que el gobierno debería profundizar la reducción o el manejo adecuado del gasto y aumentar los ingresos a través de la recaudación a partir de las leyes existentes. No quieren que le toque un elemento que se ha planteado, los subsidios al turismo y a la energía principalmente. Habrá que tocar esos subsidios. Hay que olvidarse de esa vaina. ¿De qué? De eso. Aquí hay que meterle el guante a las exenciones. Pero ven acá. ¿Y de dónde tú vas a sacar ingresos si no es revisando todas esas exenciones que son un desastre? Y estará dispuesto. Aquí cada sector tiene una reforma, una ley fiscal. Estará dispuesto. Zona Franca tiene una ley, una propia ley. Turismo, otra ley. Los sectores, las industrias de la frontera, otra ley. El sector energético, otra ley. Cada uno aquí tiene su reforma, ¿cómo es? Su ley de protección. No, pero ven acá, esta vaina es un relajo. Aquí hay que poner orden. El gobierno, por ejemplo, ciertamente ha reducido mucho los gastos y ha mejorado la calidad del gasto. Pero ¿dónde está el problema? Hay dos. Primero, 1.500 millones en subsidios al sector eléctrico. Pero ven acá, estamos volviéndonos locos. Pero que no se puede aumentar la tarifa. Pero ¿qué tú quieres? La tarifa no es baja aquí. ¿Qué tú quieres? Bueno, pero yo no sé si es baja o no es baja. Refleja una realidad. Lo que te estoy diciendo es que aquí el 40% de la energía se pierde. Se pierde porque o no la pagan o se la roban. Vamos a estar claros. Tú pagas la energía de otra gente y yo también. Por eso tú dices que está cara. Pero hay que poner un contador en cada hogar. Hay que medir lo que se consume y que todo el mundo pague. Y todo el mundo no paga el celular. ¿Por qué no puede pagar la luz? No, espérate, así no podemos. Hay que poner orden en eso. Y ese es un déficit de 1.500 millones que tú me dirás, bueno, pero con 1.500 millones ya el gobierno resuelve su problema fiscal, no necesitas una reforma. Sí, pero tú no puedes, eso es un proceso que puede durar 5, 6, 7 años. ¿Y el turismo? Y el otro problema es la nómina. ¿Qué tú vas a hacer con una nómina de 700,000 empleados públicos? Cuando aquí con 300,000 podemos operar perfectamente, eficientemente, pero tenemos 700,000 y pico. ¿Qué quieren los empresarios? ¿Que echen 200,000 personas a la calle? No puede. Puede haber un plan de reducción de personal y de cierre de muchísimas instituciones que no deben existir
Aquí hay por lo menos un 30% de las 300 instituciones que existen, que yo me la volaría. ¿Cuáles? Yo tengo toda la lista, yo te la voy a mandar para que tú No, la pero comentes aquí. mencióneme 2 o 3. Hay muchas. Toda esa oficina de desarrollo comunitario, barrial, vaina de desarrollo del sur, que del este y del otro. Instituciones que... Tú tienes ministerios, tú tienes instituciones formales que se encargan de eso. Pero o sea, el gobierno pasado... ahí dependiendo de la presidencia hay muchísimas oficinas. El gobierno pasado creó los llamados programas especiales que competían con las instituciones establecidas del Estado. Digamos, un programa para sembrar en la montaña árboles y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Todos pensábamos que este gobierno cuando llegó iba a integrar esos programas a estas instituciones, Claro. y a reducir el tema de la duplicidad de servicios o de nómina. Pero no lo hizo. Se siguen los programas. Eso es cierto. Salvo que tenemos que reconocer también, porque todo, así como yo te acepto esa observación muy válida, reconozcamos también que cuando inició el gobierno, el presidente insistió mucho en liquidar algunas instituciones que eran como un cáncer. Ahí estaba el OISOE, ¿no? Ahí está el CEA, ahí estaba CORDE. O sea, se logró que muchos de esos viejos monstruos, fantasmas o dinosaurios desaparecieran. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso apenas, digamos, es ¿cómo se llama? De la montaña. La punta del iceberg. Es la punta del iceberg, ¿me entiendes? Todavía hay muchas instituciones, quizás no tan importantes como el OISOE o lo era el CEA y CORDE. Hay muchas instituciones que hay que seguir, ¿cómo se dice? Graciándola. Exactamente. Pero es un proceso que requiere también un poco de cuidado. Hay que compensar a esos empleados. Yo no estoy diciendo aquí que tú eches a la calle 100,000 empleados. Yo te planteo, bueno, hagamos un programa donde a esas personas se les dé el salario por un año. Que puedan, exactamente. En lo que puedan conseguir un trabajo. O tú le des un paquete para que monten un negocio. Yo nunca he dicho, mucha gente me ha malinterpretado, porque te acuerdas cuando yo fui ministro de Hacienda, yo dije que habían 120,000 empleados de más. Siempre Juan Bolívar siempre me decía, ¿y cómo tú te atreviste a decir eso? Digo, bueno, me llamó Hipólito y me dijo, ¿cómo, Marcelo, tú me has hecho un lío ahí con el partido? Están locos, porque dije eso. Y era una época que habían 300,000 empleados. Y al yo decir esa información, me creó un problema. Y serio. Y serio. Entonces eso es delicado, ¿no? Hay que tomar medidas, pero hacerla de una manera racional. Pero estaba diciendo que puntualizó el tema de energético. 1.500 millones que va a ahorrar el Estado, simplemente eliminando los subsidios al sector. Que fue la promesa de la ley de capitalización. Claro. Iba a acabar con todo eso. Y al revés, ahora tenemos más empleados y más gastos ahí. Pero el sector turístico, que ha gozado de incentivos muy especiales, muy particulares, de parte del Estado. Y sin embargo es un sector de lo que se le señala que más ha crecido y que más se ha desarrollado. Y que mira, hay que revisarlo todo, incluyendo turismo. Lo que pasa es que tú tienes que tener cuidado con los demás países. Tú no puedes aplicar impuestos que haga perder competitividad al país con respecto a Cuba o a Centroamérica o a México. Todo es un problema de ver. Yo no te estoy hablando ahora mismo que... Uno de los impuestos más altos que tiene el país es de los impuestos al pasaje aéreo. Sin embargo, eso a quien perjudique es al usuario, al que viaja. Sí. Definitivamente. Pero las exoneraciones para instalar un hotel. Yo lo sé. Eso es un privilegio. Yo lo sé. Todo depende del costo-beneficio. ¿Qué le cuesta al Estado darle una exención a un sector y qué beneficio te genera ese sector? Es un balance. Si se justifica esa exención, tú la dejas. Por ejemplo, salud y educación. ¿Tú le vas a quitar las exenciones? Imposible. Obviamente que no. Eso no se puede tocar.
O sea, hay sectores a los que probablemente no se le va a tocar las exenciones, hay otros que sí se le va a tener que Pero tocar. eso que mencionó son los menos. Vamos a coger el ITEVI. Vamos a ponerte un ejemplo. ¿Cuál es el gasto fiscal? Lo que le llaman el dinero que deja de recibir la renta por todas las exenciones y exoneraciones que hay. ¿Qué representa el ITEVI de eso? El 70%. De los 250.000 millones. El ITEVI representa el 70%. El 70%, que son ¿cuántos? 150.000 millones, 160.000. Nosotros no El podemos... ITEVI lo paga todos por igual. Nosotros no podemos tener una exención a 200 productos. Aquí nada más hay que coger 6 productos, 7, y después aplicarle a todo lo demás, ITEVI. Que no se le aplique un 18, que tú comiences con un 5 escalonado primer año, porque la reforma fiscal tiene que ser escalonada. Nadie puede pretender hacer una reforma fiscal este año, para el año que viene generar 100.000 millones o 150, no. Es como Estados Unidos, que la última que hizo era 10 años, tiene que ser un escalonado, 5, 4, 5 años. ¿Qué pasa con el ITEVI? Yo dejaría 7 productos exentos. Arroz, habichuela, pollo. Canasta básica. Canasta básica no, un pedacito de la canasta básica. Lo que se llama básico, porque la canasta básica hay productos que consumen más los ricos que los pobres. Vamos a ver, vean la canasta básica, la canasta nueva, no es una canasta, no, ya es un canastón. Entonces hay que poner una canastica básica y esa dejarla sin impuestos, pero después a todo lo demás, aplicarle un ITEVI, o sea que hay que tener 3 tipos de ITEVI, 3 escalas, como lo hay en muchos países, de impuestos al valor agregado, una primera, una segunda y una tercera, no tener una sola, de 0 y una 18, no, hay que ir ya clasificando los productos y aplicando un ITEVI, aunque sea que paguen algo, y yo entiendo que eso es ahí, ese punto también va a ser muy complicado. Ya. Y va a generar también muchos rechazos. Con el permiso suyo vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y regresamos inmediatamente, un minuto nada más. José Luis Malcón es el invitado a esta entrevista en primer plano. Ya vimos la primera parte en el bloque anterior y ahora iniciamos con la segunda. Quedaban algunas cosas en el tintero y entre ellas es precisamente en el marco de estas proyecciones el no dejar de lado que este es un año electoral y evidentemente seguimos viendo en la región incluso algunos matices de inestabilidad que por suerte no tenemos en este contexto en República Dominicana, pero que aún así pudieran afectar, como siempre suelen afectar de alguna manera el marco de la economía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que estas elecciones van a ser quizás las más tranquilas de la registrada en los últimos años. Yo creo que la gente va a seguir desenvolviéndose normalmente, tomando sus decisiones de inversión sin temor a que haya ningún problema. No se avecina ningún riesgo de que estas elecciones pudieran causar trastorno, ni mucho menos. El único problema que tenemos nosotros es el caso de Haití, que sigue siendo una bomba, bueno, ya explotó, pero hay una más grande que está por explotar, que siempre nos afecta, obviamente, pero no creo que internamente el proceso electoral va a causar ningún trastorno, ni a la economía, ni a la tranquilidad y la paz pública. Esa es mi opinión. Yo creo que hay los mismos partidos políticos también han contribuido a eso. Hay declaraciones que a veces no me gustan. Ayer apareció una en un periódico donde ex militares dicen que van a defender el voto de la fuerza del pueblo como sea. Primero eso es un atrevimiento, porque es una amenaza. Porque al final dijo, bueno, eso es porque el gobierno está haciendo planes para que se violentar el proceso electoral. ¿Qué tú vas a hacer? Lo que hizo Trump,
asaltar a la Junta Monetaria o el Palacio Nacional, es un llamado a la sedición. Y eso salió ayer en la prensa. ¿O no lo vieron? Sí. Esas cosas no deberían suceder. Los militares que bandereen, hagan y todo, pero que se queden, no estén opinando, porque ahí hay generales y coroneles. Eso no lo puede hacer ningún partido. Porque militares tienen todos los partidos. Lo tiene el PLD, lo tiene el PRM desde la época del PRD. Y el gobierno lo tiene hasta uniformado. Y el gobierno lo tiene armado y uniformado. Entonces, no vale la pena hacer ese tipo de declaración, porque genera, a mí me chocó, digo, coño, ¿por qué viene esa declaración? ¿A qué viene eso? Hay cosas que a veces pueden generar incertidumbre y hasta son negativas para el partido que lo dice, porque tiene que ver que eso puede ser un boomerang. Pero bueno, en fin. Pero la gente le prestó poca atención a eso. Yo sé que le prestó poca atención, porque hoy yo vi en la prensa que no salió ningún comentario, pero yo te lo comento Sí. porque a mí me preocupa. Claro. A mí me chocó también, porque la nota la distribuyó el propio partido, lo mandó todo Exactamente. el mundo, a los medios de comunicación, como que era algo novedoso, importante. En lo político, otra cosa en lo económico. Yo he dicho siempre, y lo quiero reiterar aquí, la energía, la distribución eléctrica, las EDES, hay que privatizarlas. Pero estuvieron privatizadas. Sí, está bien, pero hay que volver a... Y el gobierno de Hipólito... Está bien, pero no se hizo como debió hacerse. El que tú hayas hecho hace 25 años una privatización y haya fracasado no quiere decir que ya, porque fracasó ya no. Pero hay forma de hacer no fue un error después de haberse encauzado ese Yo proceso. creo que fue un error. Volver a comprársela. Yo creo que fue un error. Porque el Estado perdió dinero. Pero también hay que ver que Unión Fenosa cometió tantas irregularidades e incumplimiento del contrato, que eso fue un desastre el contrato con Unión Fenosa. Tenía el 70% del monopolio y el 70% de la ¿Y cómo se beneficia el país? Pero de la Unión Fenosa estaba en crisis. Yo creo que ahora la privatización tiene que hacerse diferente. Primero regional. Independiza el este. Privatiza la energía en el este. Privatízala en la zona turística, en Santiago o en la zona de Puerto Plata. Ya más o menos lo está haciendo en la zona de Samaná con la empresa. Entonces hay que hacer una privatización diferente, no como la que se hizo, y transparente, o sea, que participe ahí, que la sociedad civil esté presente en ese proceso, que todo el mundo pueda. Pero yo digo, si no se privatiza la distribución, olvídate que aquí el subsidio al sector eléctrico va a seguir subiendo, y ese es uno de los hoyos fiscales más grandes que tiene el país. No el gobierno, no el país, porque tú lo pagas, yo lo pago y tú lo pagas. Sí. Todos lo estamos pagando. Y volviendo a la pregunta de las condiciones económicas del proceso electoral. No, yo como te dije, creo que aquí no va a haber ningún no va a haber mayor problema. La ley esa del DNI está causando mucho ruido. Creo que el presidente debe formar un equipo, una comisión para revisarla y quitarle cualquier artículo o algo que pueda violar, primero, la libertad de prensa, que es lo más importante. Para mí es lo más importante. Los que no tienen calidad moral para hablar de esa pendejada son los partidos. Porque toditos levantaron la mano en el Congreso. ¿Por qué en ese momento no hubo alguien que dijera, espérate, esta ley está violada? Nadie dijo nada. Entonces ahora los partidos están apelando al Constitucional. No son los partidos, no. Es el Colegio Dominicano de Periodistas que tiene que hacerlo. Y organizaciones Dominicana de diario y las organizaciones no gubernamentales, FINJU, ese tipo de gente sí tiene derecho y calidad moral para hacer eso. Y si la ley hay que revisarla, yo tengo entendido que el presidente ha sido muy flexible con eso. Él seguro va a mandar cualquier modificación que atente, un artículo que atente. Que preocupe. Exacto, sí, eso hay que hacerlo. Sí, pues definitivamente. Hay un tema económico que salió a relucir en estos días, y es la significativa reducción de las exportaciones dominicanas durante el año 2023. Hay un factor que explica, pero en parte, no suficiente, lo que pasó, la causa de este fenómeno, y es Haití.
las exportaciones hacia Haití se redujeron en la mitad. No ¿verdad? tanto, no. Bueno, estamos hablando de que exportamos alrededor de 500 millones de dólares y normalmente son 1000 y pico. Las exportaciones, sí, las exportaciones y las importaciones cayeron porque obviamente la economía en el mundo entero se contrajo. Vamos a entender que el año pasado fue un año donde la preocupación no era el crecimiento. ¿Cuál era la preocupación? La maldita inflación. Y los intereses subieron al cielo. Nosotros fijamos la tasa de política monetaria en un 8.5. Los bancos tenían la tasa de interés en un 20 y pico %. O sea, la economía se contrajo, se frenó, pero la inflación cayó. En todos los países cayó, excepto Argentina, que está en 115, y Venezuela 150, y Cuba 30. Después, la mayoría de los países están entre 4 y 5, y hay 7 o 6 que están por debajo de 3, en lo que estamos nosotros, 3.6. Entonces, ¿qué pasa? Eso obviamente causó una situación que afectó las importaciones como las exportaciones. Ahora bien, ¿qué bajó más? Las exportaciones bajaron como un 4 o 5%, pero las importaciones bajaron más, bajaron como un 8%. O sea que la brecha se redujo un poco, pero es una brecha muy grande todavía. Estamos hablando de que aquí se importa casi 30.000 millones, se importa, y se exportan 13.000. Así en promedio, dándote una idea. ¿Cuánto es el déficit de la balanza comercial de bienes? Si no fuera por las remesas, estuviéramos... Y el turismo. Y el turismo. Y la inversión extranjera. Pero es una brecha ¿de cuánto? Dímela. Pero creció... De 17.000 millones sí, de déficit en la balanza comercial. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de incentivar lo más que se pueda las exportaciones. Porque no podemos tampoco depender toda la vida de los ingresos por servicio. Tenemos que mejorar esa balanza. No que vamos a quizás reducirla a cero, no. Porque también somos una isla muy chiquita. Y hay productos que aquí es mejor importarlo que producirlo en el país, que vienen de grandes economías. Pero hay que reducir esa brecha. Porque ciertamente, como tú dices, es grande. Pero gracias a Dios, las exportaciones cayeron, pero las importaciones cayeron más. Y por eso... Yo sí, diría y el tema haitiano. Haití, bueno, el problema con Haití, tengo entendido que se está regularizando el comercio, Sí. pero el problema de regularizar el comercio de la situación actual, imagínate, a cada rato se producen incidentes, atacan a los que compran y llevan mercancía, los atacan, los asaltan, a la misma gente que viene aquí y compra su mercancía. Pero el gobierno también adoptó una medida que parece que no fue la más recomendable, parar el comercio bilateral. Porque es un comercio que a quien beneficia a la República Dominicana. Ciertamente. Es muy... Ciertamente, eso está claro. pero recuérdate que eso fue una medida también de presión por el problema del canal. Sí, sin lograr nada. No se logró nada, pero en de su hecho, momento... sí se logró, se empeoró la condición en ese caso de la relación. Pero en realidad teníamos que... En ese momento yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo con que se castigara a Haití, de alguna manera. Porque no, el antihaitianismo creció aquí. Sí, con ese canal se creó una situación de que todo el mundo estaba diciendo, espérate, tú pero más que con el canal, con la bulla, porque el canal en definitiva, que es lo que poca gente sabe, no va a funcionar. Ese río está seco casi, no tiene una presa. Con una crecida de río, ya se lo va a llevar el canal ese. No, pero además, ya pasó con una es en los periodos de lluvia que ellos van a tener un chin de agua de ese canal. Además tenemos de la Vigía, que es un canal que está antes, que de ahí podemos extraer el agua necesaria sin problema, antes de que llegue al canal de ellos. Entonces, no, eso es una bulla. No hay problema, una bulla. Pero gracias a Dios ya se restableció el comercio, pero el problema sigue siendo Haití. Sí, Haití sí sigue en problemas ahí serios. es que está el problema ahora, ya no es de este lado, ya se abrió, se entendió que no podíamos cerrar la frontera, que era un error porque eso afecta un mercado, como tú dices, no 500, no, aquí ha llegado a 700 millones las exportaciones. No, ha superado 1.000 millones. Sí, o sea, hay años que ha superado. 1.200. Es un mercado, es el segundo, el tercero, después de Suiza por el oro, porque mandan el oro de la Barry, Estados Unidos, que es el primero, obviamente, y después Haití. Bueno, damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias
licenciado, Gracias a ustedes por invitarme. por atender siempre nuestras invitaciones, es. y siempre es bueno conversar con una gente que sabe tanto. Qué Y que difícil. habla tan claro, además. Sí, sin pelo y Sí. sin tapujos. Así es. Damas y caballeros, hoy es viernes, se acaba la semana laboral en este programa y será el lunes cuando volvamos a encontrarnos en otra entrega de este su telediario 1+1. Recuérdense que estamos en campaña electoral y este fin de semana hay que tener muchísimo cuidado para desplazarse porque las caravanas están a la orden del día. Yo creía que eso estaba superado, pero no. De todos los Pero colores, no. de todos los colores y por todos Sí. los lados. Y como son unas elecciones municipales, y hasta en los distritos municipales, Todos imagínense ustedes cómo están las calles ahora. Así que hay que cuídense, tener cuidado. protéjanse en este fin de semana. Y nos vemos el lunes.